Saludos. Aclaraciones alma hablante de un SGR barra autoridad con conciencia propia voz de SG escuchable barra autoridad interesante. Pensamiento guión inicio de diálogo, acción entre los diálogos, aclaración al final del capítulo, aparecerán en el orden que aparecieron en el capítulo. En negritas y con línea de subrayado. Técnicas como drive título. Preludio al caos, 10 años después de una pelea legendaria y... Hoy, 2 de mayo del año 2011, un chico se encontraba verdaderamente fastidiado. Por primera vez en la vida escolar de Anton Kusanagi, estaba ausente en la secundaria y bueno, siendo sinceros, no era la primera vez que faltaba a la secundaria y siempre se la pasaba faltando a clases cuando tenía alguna oportunidad para encontrar algo mejor que hacer y como escaparse con sus amigos para jugar videojuegos en las arcades y visitar la playa y pescar y practicar deportes riesgosos como el parkour, surfing, skateboarding y ir a Akihabara, etc. y cualquier cosa que no le provocara dolores de cabeza como las materias de la escuela y no era un chico muy dedicado al estudio que digamos, cosa que provocó que repitiera el sexto año de la escuela primaria y, sí, así es, repitió un curso escolar completo de un año con tan solo 10 años de vida y, cosa que no dejó muy orgullosa a su madre y... Bueno, el lado bueno es que al menos tenía una excelente condición física, y rendía excelentemente en las materias de educación física, kendo y cualquier otro deporte y... Pero por desgracia, ayer su condición física le falló por tercera o cuarta ocasión desde que tiene memoria para recordar, pues se había puesto bastante mal. Tenía una fiebre que parecía no querer descender por lo que su cuerpo carecía de fuerza. Su cabeza estaba mareada persistentemente, y no podía mantenerse en pie. A pesar de que fue el comienzo de la semana de oro, no pudo disfrutarla ni un poco, él seguía afligido por la repentina enfermedad, cuyo único tratamiento recetado por el médico al que fue a visitar fue descansar y tomar paracetamol. Vaya desperdicio de dinero. Y todavía se atrevió a cobrar 4.000 yenes. Fue lo que pensó después de terminada la consulta con el galeno 1, bien, no te sientas tan mal. Te traeremos unos souvenirs, así que y obedientemente estarás descansando. No es justo. Yo también quería ir, y tomarme un lava antes de hacer un poco de surfing. Kof 2, te recuerdo que, con mucha suerte, y gracias a mis súplicas, apenas terminarás la secundaria este año. Eres menor de edad, no puedes tomar ningún lava. Y me lo dice la madre que a mí y a Shizuka siempre nos sirve vino en la comida y en la cena, sí, pero solo una pequeña copa. Lo necesario para una buena digestión. No para tus sombrías intenciones. Ya tengo suficiente con la actitud rebelde que has adoptado estos últimos años. Calma las hormonas de tu adolescencia un poco mientras no estamos, ¿sí? Hey. Mis hormonas no se han salido de control. Y... Cof, Tonji. Deja de quejarte, ya tendrás otra oportunidad para viajar cuando llegues al último grado de preparatoria. Suspiro. Y... Eso será en 3 años Rías y 3 años. Y eso si no recurso un año, otra vez. Y ahora que recuerdo, ¿cómo es posible que también vayas a acompañar a mi madre? Si apenas vas a pasar a tercer año. Te quería sorprender ayer en la escuela, pero no fuiste a clases. Con ayuda de la maestra Saeko, y de mi tío Heinrich, logré que me aceptaran en el viaje con la condición de que la profesora me tenga bajo su cuidado y por eso es que el día de hoy traje todas estas maletas conmigo. Ya sabes que en el arte de la palabra soy una maestra ufufufu. ¿No querrás decir el arte del engaño? Lo que me faltaba, suspiró. Ahora hasta la princesita de segundo año también se irá de vacaciones. Saei. Impídeselo o no va a dejar de molestarme nunca. Ya puedo imaginar sus fotos presumiendo de su aventura en el Pacífico. Suspiró. Un gremlin tan feo y maligno como ella no debería ser aceptado en ningún barco si le cae agua a mostrar a su verdadera naturaleza. Kof 3, ya te he dicho 1000 veces que dejes de llamarme gremlin. No es mi culpa que seas una enana, mi estatura es normal para mi edad. No soy ninguna enana. Sae, no puedes llevarla a ese viaje y Kof. Ya tenía suficiente con las burlas de Shizuka ayer y ni siquiera ha terminado la primaria, y también la vas a llevar y... Detén esta cruel tortura Saekov, deja de molestar a Rias-chan con su estatura suspiro pero más importante, mientras estés en esta casa, yo soy mamá para ti mocoso. Saeko solo en la escuela. Suspiro definitivamente hubiese sido mejor no haberte inscrito en la misma escuela que doy clases suspiro, te dije que era una mala idea hace años Kof,
Pero nunca me escuchaste coz coz bla 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 diciendo eso mientras una diversa variedad de emociones se expresaban en sus rostros, desde la puerta principal de una de las recámaras de este departamento, en lo que Anthony se quejaba desde su cama, recostado en lo que tosía intermitentemente, estaban una mujer de cabello largo, lisado y negro con vetas violáceas, cuyo rostro parecía reflejar más años de los que de verdad poseía, pero ello no le quitaba la exquisita belleza de una doncella japonesa madura, belleza que era aumentada por la hermosa ropa que estaba utilizando. Cerca de ella, se encontraba una jovencita de aproximadamente 12, 13 años de edad, cuyo cabello rojo bailaba con el viento que lograba entrar a la habitación, y pese a que estaba utilizando prendas tradicionales de Japón, definitivamente su dulce apariencia provenía de tierras extranjeras pues los atributos de su cara daban esa impresión. Ellas son la madre y la mejor amiga de Anthony Kusanagi. Saeko Kusanagi y Rias Gremory. Saeko Kusanagi, además de ser una madre soltera, también tenía una gran paciencia junto a una actitud frívola. Ella había conservado el apellido Kusanagi de su esposo, luego de que su marido Tobio Kusanagi falleciera en un trágico acontecimiento hace 11 años. Dada la cultura y las leyes de Japón con respecto al matrimonio, podía sin problema cambiar su apellido al que había tenido antes de casarse, sin embargo, por respeto a la memoria de su difunto esposo, decidió conservar el apellido Kusanagi tanto para ella como para sus hijos. Trabaja como instructora del club de Kendo, y como profesora de química del tercer año de los grados de secundaria y preparatoria que forman parte de la Academia Ryokuru, lugar donde Tony realiza sus estudios junto a Rias, a quien conoció cuando llegó de las lejanas tierras de Alemania en un programa de intercambio escolar que inició cuando ella se graduó del cuarto año de primaria. Ella ingresó al quinto año de primaria en la Academia Ryokuru con tan solo 10 años de vida y 4 y programa de intercambio que era bastante extraño para una estudiante tan joven y por lo tanto, el rumor de su llegada se extendió como un virus en toda la sección de la escuela primaria de la academia. Llegando en tan solo unas horas a los oídos de Anthony, quien se llenó de curiosidad por su presencia luego de que iniciara su segundo intento en el sexto año y esa curiosidad lo llevó a interrogar a la bella niña años atrás, siendo el primer chico de la escuela que se atrevió a hablar con ella, pues su belleza no lo intimidó y por alguna razón que no podía evitar, casi como si fuera algo arraigado en su ser pese a la correcta crianza que tuvo de su madre, él era alguien bastante frívolo, extrovertido, y audaz, por lo que no le fue difícil entablar una conversación con la niña extranjera en la cafetería y ese día inició una amistad bastante peculiar luego de escuchar las convincentes y arrogantes palabras de la pelirroja. Tengo familiares viviendo en esta ciudad, y soy algo así como un genio, por lo que no debes sorprenderte demasiado, senpai. Claro, esa no fue toda la conversación, sino solo un resumen muy breve ella le platicó que la cultura y vida japonesa siempre le habían llamado mucho la atención desde que tiene memoria, por lo que cuando se enteró en su anterior escuela que era posible cursar un año en Japón durante la primaria, hizo uso de la ayuda de sus familiares en Kuo y no desaprovechó la oportunidad del intercambio, pues sería su primera experiencia escolar en la Tierra del Sol naciente una experiencia muy valiosa pues no quería que fuese la última, ya que una vez terminado su año de intercambio, estaba planeando regresar a este país para cursar la preparatoria y la universidad una meta y un sueño que se había formado en su cabeza desde que tenía 7 años y al parecer ella era alguien muy responsable, planificadora, y con un alto intelecto como para estar pensando en todo eso a tan temprana edad y cosa que Anthony se lo hizo notar preparatoria, universidad. Hey. ¿No crees que vas demasiado rápido? Tienes 10 años. Y no te quemes tanto la cabeza, y vive un poco la vida, quien en su sano juicio piensa en esas cosas cuando tiene la talla de un enano. Y esa fue la primera oración que salió de la boca del Kusanagi, luego de haber escuchado la explicación elocuente y llena de modales de alta clase de Rias, quien de inmediato se sintió severamente ofendida con su comentario sarcástico. Tan ofendida se sintió, que sus modales pronto se convirtieron en un puchero y réplicas al muchacho sentado a un lado suyo, quien partió en carcajadas al ver su linda reacción y después de eso, intentó tranquilizarla, aunque no logró que lo tratara muy bien hasta un tiempo después, luego de varios incómodos reencuentros ninguno de los dos sabe cómo sucedió, pero en tan solo un mes, se volvieron grandes amigos pese a que eran absolutamente opuestos en muchos sentidos. Ella era responsable, él irresponsable. Ella era inteligente, a él casi podríamos llamarlo idiota. Ella siempre tenía un plan, él iba sobre la marcha.
Ella podía llegar a ser manipuladora, a él no le interesaba dar órdenes o dirigir a las personas. Ella era un poco tímida y callada, él era audaz y un hablador. Ella era hermosa, él y no estaba tan mal. Él siempre se metía en problemas, ella los evitaba. Ella era un tanto egoísta, él aunque no lo demostrara abiertamente, a veces podía ser generoso. Ella tenía una familia adinerada, a él con suerte lo aceptaron en la academia debido a la beca otorgada por su madre como trabajadora del instituto, o no tendrían cómo pagar la colegiatura y no obstante, tenían algunas cosas en común y les gustaban los deportes llenos de adrenalina, las competencias deportivas, los retos, los juegos de mesa o de vídeo, el manga y el anime y con el tiempo, bastante de la audacia de Anthony fue absorbida por Rías, quien a veces llegó a faltar a clases para ir a divertirse con Tony en las calles, arcades, parques de skateboarding, o en la playa cerca de la ciudad y a veces acompañados de otros amigos de Tony, a veces solos. Ya saben, lo normal para preadolescentes, adolescentes y también adquirió mayor confianza y asertividad con los demás, y a su vez, un poco de la inteligencia y responsabilidad de Ria se adhirió en Tony, HMMMMI. Pero solo un poco y... La niña llegó a darse cuenta que era un caso sin mucho remedio, luego del primer año de haberlo conocido y cuando se divertían pasando el rato, la sonrisa de la pelirroja se volvía radiante, tanto que Tony llegó a pensar en si antes de conocerlo ella alguna vez había tenido una infancia normal, aunque nunca le hizo esa pregunta y cuando terminó aquel año escolar, con mucha tristeza y decepción, tuvieron que decirse adiós, sin embargo, siempre mantuvieron el contacto entre ellos mediante sus correos electrónicos, chats y números de teléfono y poniéndose en contacto muy regularmente por lo que fue una gran y feliz sorpresa cuando un año después de su partida, Rías le dijo a Anthony que regresaría a Japón, para cursar el primer año de secundaria en la Academia Ryokugyu y según ella, su familia se mudaría por al menos de 2 a 3 años en ese país, debido a unos negocios que tendría su padre con cierta compañía en Kioto, por lo que podrían pasar otro tiempo viéndose y de esa forma, pasaron casi 2 años hasta el día de hoy, en el cual Rías está a punto de irse junto con su madre más su hermana Shizuka Kusanagi quien los está esperando junto a su abuelo paterno Ichiro Kusanagi en el carro de la familia estacionado en la calle, listo para partir al aeropuerto, a un viaje en un crucero de lujo por el Pacífico. Ellos viajarían en avión hacia Hawái, para luego tomar un crucero que visitaría el archipiélago hawaiano, para luego dirigirse hacia otras playas paradisíacas del Pacífico ubicadas en otras islas y barra o países colindantes. Ese viaje era un regalo dirigido a los estudiantes que se graduaran en tan solo unas 2 semanas de la secundaria y preparatoria por cierto, Shizuka solo iría porque insistentemente durante un mes le rogó a su madre que la llevara, hasta que logró su objetivo. Era una hija y hermanita muy insistente cuando se lo proponía y por tanto, el abuelo paterno sería quien se quedaría a cargo de Anthony. Él vivía en una ciudad cercana. Kioto, pero regularmente venía a visitarlos y barra o ayudarle a su hija en diversas tareas. En todo caso, toda la generación de alumnos a punto de graduarse junto con los maestros respectivos de sus clases asistirían al viaje, más las coladas hermanita y mejor amiga de Tony. Bla 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 bla, Ash. Luego de otro par de comentarios sarcásticos, quejas, regaños y recordatorios entre aquellos tres, Tony respondió con un grito ahogado cuando ya no tuvo palabras para responder uno de los comentarios de su madre, quien era de las pocas personas en este mundo que podían superar sus quejas, sarcasmo e ironía. Él de inmediato puso una mala cara a través del cubrebocas N95 que traía colocado para no andar liberando sus virus hacia todos lados. Saeko, también conocida como Sae por las personas allegadas a ella, y Rías, habían venido a ver la condición de Anthony antes de partir. Ambas tenían sus maletas listas, y a un lado suyo, por lo que desde la perspectiva de Anthony, no había más remedio que disgustarse. El itinerario del viaje sería por un período de 15 días, así que tendrían bastante tiempo para apreciar las maravillas del Pacífico. Para Tony, se suponía sería su primer viaje al extranjero. Como estudiante por el momento, y dada su personalidad alocada y audaz, no había manera de que no lo hubiese disfrutado. Y con lo muy pesado que se sentía su cuerpo, él estaba bastante amargado. Por cierto, por si se preguntan por qué este muchacho tiene un nombre extranjero. Eso se debe a que es adoptado.
Cuando tuvo la edad para razonar, siempre sospechó que él no había nacido en Japón, y que su madre no era su madre biológica, pues sus rasgos faciales eran distintos a los de su familia y al resto de los japoneses, tal vez su cabello era negro, pero sus ojos azules, las características de su rostro, y su perfil caucásico, no era muy común en estas tierras. Naturalmente su madre con delicadeza un día cuando tenía 10 años le dijo la verdad. Ese era el nombre que le habían dado con mucho cariño en el orfanato que se había fundado para los niños huérfanos que perdieron a sus familias en un trágico incendio que sucedió hace 15 años en Kioto. Naturalmente Anthony quedó en shock, no por el hecho de confirmar que era adoptado, sino por escuchar que sus padres biológicos habían muerto en un incendio tan horrible que borró casas enteras junto a calles, vecindarios, parques, edificios y con ello a familias y sus registros. Niños que no tenían aún la capacidad para tener una memoria a largo plazo, se quedaron sin conocer los orígenes de sus familias cuyos documentos de sus herencias y registros familiares de todo tipo se perdieron en el fuego, un fuego tan horrible, que le llevó al gobierno de Kioto toda una década para poder reparar los daños. Y ese era el caso de Antonji. Él no tenía aún la memoria para recordar a sus padres biológicos, o incluso ese incendio. Saeko le contó que debió haber sido tan solo un recién nacido, o un niño de 1 año de edad en aquel momento, que sobrevivió milagrosamente. Saeko también le contó, que la única cosa que sabía de sus padres biológicos, era que esos amuletos con joyas rojizas que siempre cargaba en su cuello, le habían pertenecido a su anterior familia. En el orfanato le dijeron, que desde que recibieron al bebé, él ya traía colgando en su cuello los amuletos. Antes de esa revelación, Saeko le había dicho a Anthony que fueron un regalo de su difunta abuela materna, Agea Kuse, razón por la cual se disculpó con él por aquella mentira. Al haber escuchado eso, el shock del muchacho duró por un tiempo, y se volvió silencioso por una semana, en la que meditó todo lo que le fue revelado. Sin embargo, pronto entendió que Saeko guardó silencio y mintió para protegerlo de la verdad, y a su vez, entendió que Saeko era toda una madre para él, pese a no tener su misma sangre. Después de todo el amor que recibía de ella, era genuino. Lo que más le dolía al muchacho, era que no podría saber jamás quiénes fueron sus padres biológicos, no podría saber jamás cuánto lo amaron, cuánto hicieron para protegerlo, quién de ellos era extranjero y de dónde venía, y por qué le dejaron aquellos amuletos, por lo que no le quedaba más que vivir con la interrogante por el resto de su vida. Dicho sea de paso, según su madre, Tobio Kusanagi, murió 4 años después de ese incendio, debido a un accidente de tránsito, por lo que Anthony no tenía recuerdos de su padrastro. En todo caso, con el tiempo, el chico asimiló las cosas, y continuó con hacia adelante como siempre lo había hecho, tratando de disfrutar la vida como un chico alocado común y corriente al lado de la familia que ya estaba en su corazón. Por lo que regresemos a la conversación, al oír el grito ahogado de Tony, la sonrisa de Saeko se volvió traviesa e irónica luego de que una risa áspera y ruidosa saliera de su boca. Gracias a los cielos, pronto lograrás lo que muy difícilmente creía que pasaría este año. Así que como dijo Rias-chan, espera otros 3 años para que podamos celebrar con otro viaje y... Luego de habérsele acercado y dicho eso con un poco de frivolidad, Saeko golpeó la frente de Anthony quien había mostrado una mirada llena de disgusto. Hecho eso, terminó su oración, que fue seguida por otro comentario de la pelirroja, quien también se había acercado a su cama para decir con una sonrisa. Y por lo que por favor intenta soportarlo en esta ocasión. Sí, Tony, trata de aguantar este tiempo. Y entonces podremos disfrutar de las maravillas del Pacífico. ¡Qué estúpido! Quiero ir hoy. Y de todos modos para ese momento no es seguro que puedas seguir viviendo en Japón, Riashi. No es seguro que vayamos a poder realizar ese viaje los tres. Y... Cuando Tommy dijo eso último, una expresión de tristeza y amargura se reflejó en su rostro, y en el de Rias por un momento al recordar que su permanencia en Japón era incierta. Probablemente regresaría a su ciudad natal al terminar el segundo año o a mitades del tercer año de secundaria, y tal vez solo podría regresar a estas tierras hasta llegar a la universidad, pues ya le había dicho que sus padres terminarían sus negocios en Japón en unos meses, por lo que era casi un hecho que tendría que regresar a aquel país nórdico con ellos, y muy probablemente no le permitirían realizar otro intercambio escolar durante la preparatoria después de todo el tiempo que ya había pasado en la Tierra del Sol naciente. Ambos estaban profundamente melancólicos por esa situación, y no solo por el hecho de que eran dos grandes amigos que se separarían otra vez,
En esta etapa de sus vidas, con sus mentes y corazones siendo ya los de unos adolescentes, finalmente sabían que sentían algo más allá de la amistad del uno por el otro, solo que aún no habían hecho ningún movimiento para revelarle sus sentimientos al otro y, tal vez por orgullo, tal vez por timidez y tal vez por su edad y tal vez por el miedo a separarse, tal vez por no querer arruinar su amistad, o tal vez porque Anthony también había demostrado ser un mujeriego descarado a tan corta edad, saliendo con varias chicas de su clase y de otras clases desde finales del primer año de secundaria, incluidas jovencitas de grados superiores, cosa que le trajo muchos problemas tanto a él, como a su madre. Las quejas estaban a la orden del día con el joven que rompía corazones, y que dejaba regularmente en co a los bravucones que estaban celosos de su persona. Saeko lo regañó infinitamente por ese comportamiento que hasta ahora no había podido cambiar. Pensaba que sus hormonas se habían salido de control, o tal vez se le había pegado como una bacteria contagiosa ese rasgo de su abuelo adoptivo, Ichiro Kusanagi, quien en su juventud, había sido el mismo tipo de hombre que estaba comenzando a ser Tony. Bueno, al menos Ichiro cambió cuando conoció a su esposa, por lo que Saeko esperaba que si Anthony tenía el mismo gen descarado, maligno y polígamo que el padre de su difunto esposo, pudiera ser corregido como en el caso de Ichiro. Suspiró cielos. Luego de un suspiro y de un murmuro apagado, Saeko también no pudo evitar sentirse mal por la cruel verdad que acababa de mencionar su hijo. Ella frunció el ceño al recordar que Rías se iría próximamente. Con el paso de los años, la joven de cabello carmesí se había transformado en una grata compañía que se había convertido en una gran amiga de la familia, casi como una sobrinita, que además era una jovencita que proporcionaba buena influencia y un poco de control en su alocado hijo, y sin mencionar que era la mejor estudiante de la secundaria. También había notado los sentimientos ocultos de ella y Anthony, por lo que su pérdida sería enorme. Si formaran una pareja, tal vez ella podría componer a mi estúpido hijo. Meditó cosas parecidas a esa línea de pensamiento múltiples veces cuando en algunas ocasiones sin que lo supieran los vio desde la distancia y notó cómo en ocasiones interactuaban torpemente como una pareja recién formada que no tenía idea de cómo tratarse entre sí. Lamentablemente, pese a que estuvieron cerca de darse un beso en más de una ocasión, siempre hubo algo que los interrumpió, o algún comentario de Tommy que arruinó el momento. Pasado un pequeño lapso luego de la queja de Anthony, los labios arqueados de Rías se movieron y fingieron una sonrisa cuando luego de pensar con profundidad las siguientes palabras que diría con la intención de mejorar el ambiente, enunció en el mejor tono que pudo, lo siguiente, bueno, en eso tienes razón. No es seguro que esté aquí durante la preparatoria, pero definitivamente me inscribiré a la Universidad de la Academia Kuo. Mis padres no pueden oponerse a que reciba la mejor educación. Así que allí podríamos reencontrarnos en la ciudad, o simplemente podría pagarme unas vacaciones en el crucero de tu graduación de preparatoria. Sería mi regalo para ti para un logro que nadie esperaría de ti, ufufufufu. Hey. No soy tan mediocre como para no terminar la preparatoria. Cof cof cof, el chico se quejó como de costumbre, sacándole unas risitas a su madre y a su mejor amiga, quienes se vieron por un momento a los ojos en lo que asentían con las cabezas en complicidad, como si negaran las palabras de Tony, quien tras una inhalada de aire profunda luego de toser varias veces, volvió a hablar. Así que podrías pagarte ese crucero e incluso asistir a la Universidad de la Academia Kuo, nuevamente el rico burlándose del pobre. V-Coz con una sonrisa irónica de por medio, oculta tras la mascarilla N95, el pelinegro de ojos azules dijo lo anterior con sarcasmo tras escuchar aquellas palabras de Rías, quien usualmente resolvía sus problemas con dinero y acciones manipulatorias. Dicho sea de paso, ese crucero no era para nada barato, y el pago de la matrícula y las mensualidades de la Universidad de la Academia Kuo se encontraban entre las más caras de Japón, pues era una de las escuelas más prestigiosas del país del sol naciente. Con aquel sarcasmo que lo caracterizaba, el incómodo momento en la habitación terminó cuando todos en el cuarto rieron por un momento tras haberlo escuchado. Y aunque no lo pareciera o lo expresara francamente, Anthony estaba verdaderamente feliz de que Rías tuviera la oportunidad de regresar a Japón otra vez. En verdad sus palabras lo habían tranquilizado un poco. Por otro lado, aquellas palabras fueron los deseos de la pelirroja, pero ella no estaba verdaderamente segura de que sus padres accederían a ello, pues aunque tendría que administrar el territorio Gremori en Japón, ubicado en la prefectura de Niigata en algún momento, no sabía si la dejarían administrarlo hasta que tuviera la edad para entrar a la universidad, o posteriormente, y además estaba el caso de su matrimonio arreglado con cierto pelirrubio. Claro, eso último no lo sabían ni Anton ni Saeko, por lo que Rías no podía estar verdaderamente feliz en este momento.
Tras unas cuantas palabras de despedida más, las mujeres en la habitación sonrieron y soltaron una risita por última vez en lo que Antonia exhalaba, y se frotaba frustradamente su frente. Pasado eso, Saeko tomó su maleta, y luego Rías hizo lo mismo al haberse dado cuenta de la hora. Bueno, niño rebelde, ya es hora de irnos. No te metas en muchos problemas mientras no estamos, ¿sí? A la par que dijo eso frívolamente, la madre de Antoni le dio un beso en su frente y entonces se dio media vuelta, mientras que Rías solo se despidió ondeándole una mano. Lo siento, Tony, nos veremos en 15 días. A la par que le dijo eso mientras sonreía radiantemente para posteriormente darse la vuelta y acompañar a Saeko. Ah, esperen un segundo. Antes de que se retiraran, Antoni agarró por la espalda a Saeko. Y hecho eso, cuando las dos mujeres se giraron nuevamente para verlo, el muchacho se colocó sus manos alrededor de su cuello, para luego tomar los dos amuletos con joyas rojas colgando en su cuello, los cuales retiró, para después entregarle el amuleto de cadenas plateadas a Rías, y el amuleto de cadenas doradas a Saeko, respectivamente. Ellas tomaron los amuletos con una mano, en lo que escucharon a Tonji. Mis padres biológicos ya no están, pero por alguna razón me dejaron esas cosas. Tal vez sirvan como un amuleto de buena suerte, o qué sé yo. Con un poco de incomodidad, el chico se rascó una mejilla pues, no creía en cosas como la fortuna, o los amuletos protectores, sin embargo, aún así, deseaba entregarles algo a esas dos personas queridas por él para que tuvieran un buen viaje. Así que como soy incapaz de ir, me gustaría que los tuvieran y las protejan en el viaje, y de paso, díganle a Shizuka, que no alcanzo uno por castrosa. Saeko y Rías miraron hacia las joyas, y agradecidas sonrieron para después colocárselas en sus cuellos en diferentes momentos. Gracias, Tonji. Lo cuidaré, te lo prometo. La pelirroja agradeció con bastante alegría en lo que colocaba una sonrisa radiante pues sabía cuán importantes eran para él estos amuletos. Tiempo atrás Antoni ya le había contado la situación de su adopción a la Gremori. Por otro lado, Saeko luego de colocarse el amuleto, le dirigió unas palabras sinceras en un principio a su hijo para después levantar una ceja incrédulamente a la par que inquiría con curiosidad e ironía, pues Antoni era un escéptico de todo lo relacionado con lo sobrenatural. Oh, gracias. Entonces el pequeño mocoso rebelde finalmente cree en amuletos. Como debería decirlo, es solo para recordarles que se cuiden por su cuenta. Diciendo eso, la cara del pelinegro que estaba roja por la fiebre, se puso un poco más roja cuando alzó la voz con su típica actitud quejumbrosa al haberse sentido avergonzando ante el comentario de su madre, quien luego de echarse otro risita, dijo en lo que le revolvía los cabellos por un instante a Antonji. Relájate, ya sabía yo que solo es un simbolismo. Sí. No es que de verdad crea en esas ridiculeces. Como sea, cuídense de las enfermedades, los virus y esas cosas. Ja. Eso es lo que probablemente tú tienes, Tom. Y ahora fue el turno de Rías para hablar, quien cuando veía una oportunidad, siempre trataba de dejar callado al infame Tony como una forma que tenía para darle una lección. Al recibir tal respuesta sarcástica bien pensada, la boca del muchacho se dobló tristemente en una forma de X bajo su mascarilla en lo que su madre partió en una gran carcajada mientras decía Rías, nunca dejes de visitarnos, jajaja. Pasado lo anterior, ambas volvieron a agradecerle el gesto de los amuletos y luego se dirigieron a la puerta del frente, la abrieron y le dieron una última mirada al muchacho encamado. Nos vamos ahora. Recuerda aislarte lo más que puedas en este cuarto, que no quiero ver a Papa y Chiro lleno de virus. Cuídate, Tonji. Te traeré muchos recuerdos. Te veo en 15 días, apestosillo. Ellas se despidieron a su manera en lo que le sonrieron ligeramente y entonces se fueron, dejando a un pelinegro con una sonrisa amarga tras la mascarilla. 4 días habían pasado desde que su madre, su hermana, su amiga y sus compañeros habían viajado en avión. Ellos viajaron desde Narita a Honolulu, para posteriormente abordar el Aloha Celestial en el puerto, por lo que ahora deberían estar llegando a la isla hawaiana de Kauai. Al imaginar a su frívola madre, a su amiga traviesa y a su molesta hermana más el resto de sus amigos relamerse los labios después de probar la cocina de lujo, recorriendo todas y cada una de las islas, y disfrutando el intercambio cultural lo hacía sentir verdaderamente amargado. Con su estado físico recuperándose poco a poco al final de la mañana, Antoni se preparó para el almuerzo en lo que algunos pensamientos se pasaron por su cabeza.
Su madre, además de ser una licenciada en ciencias químicas, había sido parte de la policía municipal por un tiempo como parte del equipo de investigación forense en el área química y biológica de la policía local y a su vez era una de las mejores practicantes de kendo de esta ciudad, pues era considerada la mejor instructora de cierto dojo prestigioso en Kyoto, pero ahora solo se dedicaba a dar clases en el club de kendo de la escuela, que la habrá llevado a abandonar el dojo y a la policía. Nunca había preguntado y Saeko nunca le había dicho la razón. Pero una parte de él le decía que tal vez no se trataba de un dojo o de un trabajo policíaco forense común y corriente, pues cuando lo llevaba a su actividad recreativa preferida de madre e hijo. Cuando lo llevaba a cazar venados u otros animales en las temporadas de caza, curiosamente sus habilidades con aquel arco y flechas más la vieja escopeta que guardaba en su casillero metálico personal eran demasiado buenas, y aunado al hecho de su gran capacidad para enseñarle a utilizar esas armas más aquel viejo revólver guardado también en ese ancho y largo casillero cerrado con un fuerte candado, le ponían muchas dudas a su cabeza. También era bastante estricta cuando le enseñaba kendo, aikido y judo. Cosa que valoró bastante, pues ahora ningún bravucón podía hacerle frente, constantemente se metía en peleas, debido a su facilidad para atraer mujeres y a su apariencia extranjera, que sacaba la envidia de los bravucones escolares, quienes fuera de las clases, regularmente lo buscaban para darle una paliza que terminaban llevándose ellos. Saeko decía que le enseñaba todas esas cosas para que supiera defenderse a sí mismo. Y que tenía aquellas armas por cuestiones de seguridad y diversión personal, pues le apasionaba la caza. La abuela materna de Tony, y por tanto, la madre de Saeko aparentemente había sido sacerdotisa de templos sintoístas, y tenía una estrecha conexión con la naturaleza, por lo que le platicó a Tony que en su infancia, era común que cazara animales juntos a su madre, como un acto de convivencia y purificación con la naturaleza. Sin embargo, nunca vio ninguna licencia para portar armas en su hogar, pese a que en este país oriental estas armas eran estrictamente reguladas. Por otro lado, estaban los padres y el hermano misterioso de Rías, a quienes nunca había conocido, solo había conocido a su tío, Heinrich Agripa, una persona muy educada, y con un alto sentido de la responsabilidad, y alta clase social, dueño de una empresa de automóviles de lujo en la ciudad. Rías hablaba muy poco de sus padres y de su hermano, apenas lo esencial, y cuando visitaba su casa, o mejor dicho, pseudo mansión en el suburbio de gente rica de Kyoto, excepto por Heinrich quien a veces estaba presente, sus padres siempre estaban fuera. Casi siempre había sirvientas y sirvientes como las únicas barraos inquilinas barraos de ese hogar. Su hermano estaba en Alemania por lo que era obvio que no podía conocerlo, pero ya era bastante raro, que habiéndose mudado por un tiempo a Japón junto con Rías, no hubiese podido ver en ningún momento a sus padres, y cuando le preguntaba a la pelirroja dónde estaban, ella siempre decía que estaban muy ocupados en sus oficinas, o trataba de evitar el tema. ¿Por qué su tío se llama igual que aquella figura histórica alemana? ¿Será su descendiente? ¿Habrá alguna especie de riña familiar entre ella y sus padres o no me tendrá la confianza suficiente para hablarme de ellos? Supongo que son cosas y problemas familiares de gente rica, si quiere me lo dirá algún día. Tal vez estoy siendo demasiado paranoico con todo esto. Pensó por un instante antes de terminar de cepillarse los dientes en el baño mientras observaba su despeinado cabello blanco. Acto seguido, se dirigió a la cocina para tomar su desayuno. Su abuelo, que se quedó en Kyoto durante estas semanas para cuidarlo, había preparado el desayuno desde muy temprano por la mañana, antes de irse por clásicos viajes por la ciudad. A Ichiro le gustaba viajar, no era alguien que gustaba de estar encerrado en un hogar en Kioto. En su juventud, fue un historiador y arqueólogo que viajó por todo el mundo, por lo que era natural que prefiriera el exterior. Si alguien visitara su casa en Kioto se daría cuenta de cuánto amaba los viajes o la historia, pues su casa estaba llena de cuadros y fotografías de bellos paisajes extranjeros y tenía una librería en una sección de su hogar que era apto para que fuera una tienda de libros. Cuando Anton vio los huevos fritos, junto con un poco de ramen y caldo de puerco en la cocina, le agradeció a Ichiro sus artes culinarias, y empezó a comer todo eso junto con un poco de pan. Él prefería la pizza o el helado de fresa, alimentos extranjeros que desde la primera vez que los probó, por alguna razón se adueñaron inmediatamente de sus papilas gustativas. Lamentablemente no siempre tenía dinero para comprarlos, y su madre hacía todo lo posible para que su adicción a la pizza y a los helados desaparecieran. Bueno, al menos no tenía problemas con su adicción al jugo de tomate, aunque Saeko no entendía por qué prefería jugo de tomate en vez de los refrescos de cola normales a los cuales son adictos una buena parte de los adolescentes.
Ñam 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 ñam. Después de comer la mitad de su desayuno, otra idea llegó a la cabeza de Anthony en ese momento. Saeko, y los demás probablemente habían terminado de comer un elegante desayuno gourmet con ingredientes que jamás había probado. Por lo que sintió nuevamente un poco de envidia. Para quitarse esas ideas de la cabeza, se fue hacia la televisión para buscar algo con que distraerse, y mientras la miraba con curiosidad, mordisqueó un pedazo pan que había estado agarrando en una de sus manos. La búsqueda de las personas desaparecidas aún está en curso. Anthony masticaba en silencio el pan mientras veía la televisión sin ningún interés en particular. Los estudiantes y profesores de la preparatoria Ryokyu, mientras estaban en un viaje escolar, abordaron y, ¿qué? Cuando el Kusanagi escuchó un nombre familiar de preparatoria. ¿Qué? Cuando el Kusanagi escuchó un nombre familiar de preparatoria, repentinamente fijó su atención en el televisor, el cual mostraba un vídeo en el mar tomado desde el aire, y como si de una película se tratase, se mostraba como un crucero de lujo se hundía mientras desprendía humo. Debí haber escuchado mal. Si eso es. Él no creía que eso fuera posible, en esos instantes pensaba que cosas extraordinarias como esas no se supone que le sucedan a uno, sin embargo, su corazón fue repentinamente atacado cuando el televisor mostró los siguientes despiadados y brutales subtítulos. Misterioso naufragio de la Loa Celestial. La transmisión continuó y en poco tiempo los nombres de los pasajeros fueron confirmados. Ese momento fue cuando los ojos de Anthony se abrieron de par en par en un estado de shock, luego un escalofrío recorrió su espina dorsal justo cuando comenzó a respirar con violencia a la par que su ritmo cardíaco se aceleraba, cada latido estaba lleno de mucha fuerza aún sin creerlo del todo, el pelinegro checó la información en la web con su celular. Al checar las noticias escritas en un artículo y al leer su contenido hizo que su cuerpo entero se estremeciera. Accidente marino de un crucero de lujo. Pesadilla en viaje escolar. Situación desconocida de los 233 estudiantes y 16 profesores a bordo y sin esperanza para las personas desaparecidas y... El nombre de la academia es Ryokyu y 5. Al término de leer las perturbadoras notas, el joven de inmediato pensó en Saeko, Rias y Shizuka, quienes habían ido en ese viaje escolar con la intención de pasar unas maravillosas vacaciones, y en el caso de Saeko, fungir como guía para ellos pues también era una profesora. Oni-chan, ¿qué se siente que tu querida hermana disfrute del Pacífico y tú no? ¿Estás feliz por mí? Uf. Esto te pasó por estarte portando siempre mal conmigo, Jun. Pero no te preocupes, te traeré muchas fotografías y unas piñas como regalos. Nos vemos, Oni-chan, y recuerda que aunque no lo parezca, te quiero, nos vamos ahora. Recuerda aislarte lo más que puedas en este cuarto, que no quiero ver a Papa y Chirou lleno de virus, cuídate, Tony. Te traeré muchos recuerdos. Te veo en 15 días, apestosillo. Dentro de Anthony, las últimas palabras dichas por su hermana, madre y mejor amiga se hicieron presentes. Ellas, quienes siempre le daban sonrisas cálidas, y momentos divertidos y llenos de alegría, había algo en esa combinación de recuerdos que lo llenó de desesperación. Madre, Shizuka, Rias, completamente agotado, el pelinegro se desplomó sobre el sillón donde estaba. Ese día, Anthony Kusanagi perdió a 233 de sus compañeros, a su mejor amiga y 2 de los 3 miembros más importantes de su familia. 3 meses más tarde, era 2 de agosto del 2011. El mes en el que el calor está en su punto más fuerte. Anthony Kusanagi y un amigo estaban en un metro de regreso de la escuela y estaban hojeando unas revistas cerca de la puerta. Como pensé, la suspensión de esta podría ser lo mejor. Si ese es el caso, entonces, ¿no habría sido más rápido haber reunido las partes del deshuesadero de motocicletas cerca a la orilla del río? El amigo de Anthony suspiró con los ojos entreabiertos al haber oído su comentario, tonto. Alguien que no entiende cosas como elegir sus propias piezas de motocicleta no debería estar montando una. Si son una porquería, no cabe la posibilidad de sufrir un castigo en un accidente automovilístico. Lo cierto es que, el haber ahorrado dinero en la compra de nuevas partes, ¿no hace todo más romántico? Su amigo exclamó con pasión en lo que sus ojos brillaban con entusiasmo, mientras que Tony se mostró indiferente cuando sus ojos cayeron con cansancio en lo que suspiraba mientras encogía sus hombros. De todas formas no es una Cavaliere, así que da lo mismo si compras tus piezas o las extraes del deshuesadero. ¿Una Cavaliere? ¿Tienes idea de cuánto cuestan? Son las mejores motocicletas del mercado, en eso te doy la razón, pero a menos que robemos una, no tendríamos posibilidad de correr en una moto así hasta que tengamos un trabajo. Hazme caso, este método es el mejor para fabricar una motocicleta decente.
Si tú lo dices, suspiro, pero con piezas del basurero, siempre tendrás la sensación de un peligro inminente presente, y eso no aumentaría la sensación de adrenalina que todo motociclista busca. ¿Lo dices en serio? Sí. No hay nada mejor para subirte la adrenalina, que saber que si aceleras a fondo, o vives o mueres, estás loco. El amigo de Anthony negó con la cabeza al oír su oración llena de sarcasmo, y siguió leyendo su revista sin saber si lo que acababa de decir el pelinegro era en serio, o solo le estaba tomando el pelo como solía hacerle a muchos. Aunque durante estos 2 últimos meses había estado utilizando su sarcasmo y frivolidad como un mecanismo de defensa. Cabe señalar que recientemente, ese amigo genérico parecía loco por las motos y con el fin de obtener una, alegremente trabajaba a medio tiempo a pesar de la prohibición de la escuela, pues obtener una licencia de motocicleta tanto en la nueva como en la vieja escuela del Kusanagi era una violación a las reglas. Si se les encuentra, serían suspendidos de inmediato. Sin embargo, era el tercer año de la escuela secundaria, y muchos chicos de esa edad en adelante, por naturaleza tienen un peculiar interés en motos y coches. Dicho sea de paso, al pelinegro también le interesaban las motos, y si no hubiese sucedido lo que ya había sucedido, probablemente habría empezado a construir su propia moto tras haber escuchado la idea de este amigo, pero actualmente debido a la realidad que tiene que enfrentar, temas como estos le importaban lo mismo que un pepinillo. Oh vamos Tommy. También deberías de obtener una licencia. Los dos podríamos ir a dar la vuelta. Eso sería divertido. Recientemente, ese tipo había invitado al Kusanagi a hacer eso, pero él seguía sin tener el absoluto interés. Ya te lo había dicho, tu idea no suena mal, podría crear una moto con estilo steampunk, quién sabe, pero realmente no estoy de ánimo, suspiró Tony, respondió, sonriendo con una ironía amarga. Ya veo, no es fácil de olvidar, su amigo miró rápidamente hacia el piso del tren. Naturalmente, la muerte de casi todos los miembros de tu familia más tu mejor amiga y crush no es algo que se pueda olvidar. Solo se puede sobrellevar mientras el tiempo cura la herida. Pero perdonemos a este joven, después de todo es solo un adolescente, inexperto en estos temas. Por cierto, solo su abuelo, Kusanagi Ichiro, era todo lo que le quedaba, el resto de sus abuelos ya habían fallecido, y solo tenía memorias de su cariñosa abuela materna Agea Ikuse, que falleció hace unos 5 años, a su abuela paterna y a su abuelo materno no tuvo el gusto de conocerlos, también tenía tíos y tías miembros de la familia Kusanagi a los cuales había conocido en fiestas donde se reunían la mayoría de los miembros con ese apellido, pero eran familiares lejanos, a los que solo podría considerar como conocidos, y por otro lado, desconocía al resto de los integrantes del linaje de la abuela Agea, cuyo apellido de soltera había sido Imejima, nunca había recibido alguna visita de algún otro Ikuse, o escuchado de Saeko algo acerca de sus familiares de su línea materna. Aclarado lo anterior, pese a lo que se pueda pensar, Anthony no se enojó con el comentario de su amigo, sabía muy bien que el tema no era algo que fuera fácil de hablar, no obstante al haberlo mencionado, a su cabeza llegó la siguiente información y... Aún no se puede explicar el hundimiento de la loa celestial. El caso que dejó una sombra en los Estados Unidos a pesar de que el pelinegro seguía mirando notas como esas todos los días, una gran sombra seguía apareciendo en su rostro. Como sobreviviente del accidente, Anthony fue perseguido todos los días por los medios, cosa que era de esperarse. Si un barco que transportaba estudiantes de secundaria y preparatoria japoneses se incendía en un accidente marino, pues obviamente sería una gran noticia. Era una de las noticias principales en cualquier estación de radio, era la portada en varios periódicos de cualquier puesto de revistas, la prensa no mostraba consideración mientras que entrevistaban a los sobrevivientes del incidente, así también oficiales. Un funeral por los compañeros y profesores fallecidos se llevó a cabo en medio del alboroto, y el pelinegro que asistió como sobreviviente, fue la noticia de última hora durante el funeral. Varios estudiantes, que también sobrevivieron como él, no estaban en estado para asistir a la escuela. Él utilizó todas sus fuerzas para ir, junto con su abuelo, a rendirle tributo a su madre, a su hermana y a su mejor amiga. Pese a esto, él y aquellos que no habían asistido fueron objeto de miradas acusatorias y curiosas, entre ellos la familia de Mori, el tío de Rías, su hermano y sus padres nunca se aparecieron, y pese a que el Kusanagi los buscó en su mansión en Ciudad Kuo, nunca pudo pasar más allá de las rejas de la entrada que separaban el gran patio frontal, de la mansión central, y pese a que usó el intercomunicador de la puerta de entrada, nunca obtuvo respuesta, no podía entender qué estaba pasando. Porque parecía que se habían esfumado sin dejar rastro. ¿Y cómo era posible que se olvidaran de hacer un homenaje a Rías? Eso también lo enojó mucho.
Más tarde, su abuelo, quien también estaba devastado, y él, organizaron un funeral privado en donde colocaron ataúdes llenos de artículos personales de sus difuntos familiares y amiga. También colocaron 2 lápidas conmemorativas en el cementerio en el lugar donde fueron enterrados los ataúdes. En una de las lápidas se colocaron los nombres de su hermana y su madre, y en la otra lápida se colocó el nombre de Rías. Pero incluso cuando quisieron evitar a los medios haciendo eso, hubo paparazzi que lograron colarse de alguna forma, para tomarles una fotografía. Anthony intentó volarles los dientes, pero su abuelo tuvo que intervenir cuando logró atrapar a uno de ellos. También había otro serio problema. Como muchos profesores además de Saeko Kusanagi también murieron en el accidente, no había mucha gente en la escuela que pudiera ofrecer consuelo. Este incidente, dado las personas afectadas, significaba que debían darles el tiempo necesario para organizar y aceptar tales pensamientos en su cabeza, por lo que los estudiantes que fueron dejados atrás, siendo perseguidos por la prensa, no tenían más opción que quedarse en casa hasta que la agitación de la noticia se calmara. Y el otro problema escolar, aunque de menor intensidad al ya comentado, fue que debido a ello los estudiantes de tercer año de la secundaria y de la preparatoria de esa escuela no habían podido graduarse, por lo que Anthony no tuvo más remedio que reiniciar el tercer grado de secundaria en otra escuela. Él se mudó a Kioto, a vivir en la casa de su abuelo, y se unió a una academia que le recomendó su abuelo, aunque la verdad, no tenía mucho interés para seguir estudiando. Si no fuera por su abuelo, ya habría abandonado la escuela, y tal vez habría tomado un trabajo de medio tiempo para distraer su mente, pues acudir a clases siempre le recordaba lo que había perdido. De ese accidente, no es extraño que no hayan podido encontrar a algún sobreviviente. La conversación continuó tras unos cuantos segundos llenos de un silencio incómodo. Al escuchar nuevamente a su amigo, Anthony bajó la mirada. Solo aquellos que no participaron en el viaje sobrevivieron. Entre nosotros, hay menos de 10 incluyéndome a mí. Los que habían sobrevivido del mismo año escolar que el joven, estaban limitados a los que no habían podido asistir al viaje. Entre los estudiantes y profesores que asistieron, no hubo ningún sobreviviente. Cuando el barco se partió en dos, un lado se había hundido hasta el fondo del mar, mientras que la otra mitad continuó siendo buscada. Ni un solo cuerpo de los estudiantes fue encontrado, mientras que algunos cuerpos de los profesores sí fueron hallados, ninguno de ellos correspondiendo al de Saeko. La búsqueda continuó para poder salvar los restos que se habían hundido al fondo del océano, pero el barco había terminado en una grieta inesperadamente apretada, y alcanzarla era extremadamente difícil. Por lo que si había más cadáveres en ese lugar, por ahora, no había ninguna posibilidad de recuperarlos. Dado que el incidente fue bastante irregular y que su causa sigue siendo desconocida, una gran variedad de teorías sobre el mismo surgieron de la noche a la mañana, varios chismes circularon y taquisversaron la historia real. Todos los días un comentarista aleatorio decía: fue un arma de un país vecino. O fue un fenómeno sobrenatural. Incluso en History Channel no pudo faltar lo siguiente: fueron alienígenas, se los llevó un ovni. Y... ¡qué estupidez! Fue lo que Anthony pensó en un sinfín de ocasiones cuando alcanzó a leer o ver cosas como esas. Sin embargo, aunque las teorías absurdas mantuvieron fresco por algún tiempo esa noticia, los japoneses no tardaron en cansarse fácilmente, pues sin ningún avance en el caso, al paso de un mes la cobertura de la corrupción política se convirtió en el tema principal, mientras que la noticia del accidente poco a poco se fue tratando con menos interés. Las familias afligidas de los estudiantes no se quejaron de que la noticia dejara de ser viral, pues pudieron descansar un poco, y aunque inicialmente familias en duelo buscaron una explicación o resolución, poco a poco, como si se hubieran dado por vencidos, no quisieron enfrentar más este asunto. Al mismo tiempo, los que sobrevivieron junto a Anthony, cada uno decidió a qué escuela asistirían. Entre ellos, ninguno optó por seguir estudiando en la preparatoria Ryokyu después de todo lo sucedido. Así que los estudiantes sobrevivientes se dispersaron, huyendo de los reporteros, así como de sus vecinos quienes los veían con ojos llenos de sospecha. ¿Qué cosas tan locas sucedieron en ese tiempo? Debido a los paparazzi, cada día estaban acaparando el frente de la entrada principal de aquella escuela. Al hacerle recordar aquellas escenas, el Kusanagi hizo una expresión amarga. A los sobrevivientes se le había pedido que informaran todos los días lo que sabían en la academia cuando aún asistían a esa escuela, pero ninguno de sus comentarios fue utilizado. A él inicialmente la trataron como si estuviera herido, pero también le daban miradas molestas.
Apenas habló con los estudiantes con los que se encontró, y finalmente se le concedió algo de paz cuando la noticia comenzó a olvidarse al transcurrir el tiempo combinado con el hecho de haberse mudado a otra ciudad. A principios de agosto, prácticamente ya no se hablaba del incidente, por lo que pudo calmarse a su manera. No obstante, ese fue el momento en el que por primera vez, Anthony pudo sentir profundamente la pérdida de su madre, hermana, amiga y de sus compañeros de clase. Bueno, trata de olvidar esos pensamientos dolorosos de momento. Tienes que tratar de seguir adelante. Es lo que tu madre hubiese querido para ti. Después de todo, los pensamientos desagradables serán perjudiciales para tu cuerpo y tu mente. Tomándolo de los hombros por un momento, su amigo le dio aquellas palabras de aliento. Anthony asintió ligeramente con la cabeza y le mandó una pequeña sonrisa que parecía fingida al intentar de alguna forma agradecerle esas palabras. Tururú, mientras tanto, el metro llegó a la estación, en donde su amigo tenía que bajar. Ah, bueno, tengo que bajarme aquí. Una cosa más y anímate, si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Dicho eso, se bajó del tren y se despidió del Kusanagi en lo que ponía una sonrisa. Él solo le dio una respuesta corta mientras sacudía su mano. Ah, nos vemos. Cuando Anthony se quedó solo, exhaló profundamente en lo que se disculpaba en su corazón con aquel sujeto. Entre sus nuevos amigos, aún existía una brecha profunda. Una brecha que todavía no podía ser llenada. Y a pesar de que trataba de continuar con su vida, comenzó a ver y tratar con indiferencia al mundo que le rodeaba. Unos minutos pasaron y mientras el metro se sacudía, de repente sacó su teléfono celular, en donde miró los mensajes que usaba como preservación, para mantener el pasado y que no desapareciera. Allí estaban las direcciones de su madre, hermana y amigos que murieron en el accidente. Hasta el día del accidente tenía correos enviados por ellos, y verlos diariamente se había vuelto una rutina. Cada vez que veía la dirección de algún correo, la cara de su madre, de su hermana, de Rías y la de un compañero allegado flotaba en su mente, lo que le causaba soledad mientras le daba una sensación de nostalgia. Él siguió checándolos, hasta que su dedo se detuvo en uno de los correos. El remitente, Gremlin Carmesí, el apodo personal que le dio a su mejor amiga. Hey, ya estoy a bordo del avión, viendo hacia adelante para un cómodo viaje aéreo. ¿Crees que sería mucho pedir que me dejaran pilotear por un momento el avión? Estoy segura de que tengo excelentes habilidades para conducir cualquier tipo de vehículo. Anímate, Tony. El tiempo es relativo, y cuando menos lo esperes, también podrás disfrutar de un viaje como este, y ve el lado bueno de las cosas, al menos no tienes que soportar la horrible película que pusieron. Dragon Ball Evolution. Apuesto que ya estarías enterrando tu cabeza en la almohada justo como yo. Cuídate. Te quiere la única amiga que podría soportarte. Ufufufu. El pelinegro suspiró con tristeza cuando terminó de leerlo, luego su dedo se detuvo nuevamente en otro correo. Ya estoy abordando el avión. Nos vemos en unos días. Por favor, no le causes muchos problemas a Papa y Chirou, y no te estés peleando con el otro vecino como siempre. Y no uses el dinero que te di para comprar comida chatarra, o cosas innecesarias. Aliméntate bien, por favor. Tu adicción a las pizzas y a los helados no es normal. Seguro pensarás que es algo irónico que te lo diga alguien que no puede dejar de fumar. Jeje, te juro que al menos en este viaje no probaré un cigarrillo, no era broma cuando te prometí dejarlo. Y asegúrate de estar descansando adecuadamente. Te amo, pequeño rebelde. Terminada aquella lectura, se sujetó con fuerza el pecho en la zona donde habita su corazón y entonces leyó el siguiente mensaje. Oni-chan, viajar en avión es increíble. Se puede ver todo el mar. Las personas parecen hormigas. Oni-chan, debiste hacerme caso cuando te dije que guardaras tu sana distancia con aquella chica que tratabas de ocultarme. Ella debió haberte pegado el virus. Siempre debes hacerle caso a tu pequeña hermana. La más lista de la familia. Jojojo. Y así, Anthony Kusanagi siguió abriendo y leyendo más mensajes de su correo de familiares y amigos, tratando de conservar el pasado. Esos email que debieron haber sido enviados desde el aeropuerto fueron el último contacto que tuvo con ellos y al mismo tiempo fue el comienzo de su nueva vida. Una vida que no terminaba por entender, una vida en la cual cuando llegaba a casa, se quedaba mirando a través de la ventana de su cuarto con ojos vacíos hacia el firmamento en lo que lágrimas solitarias corrían por sus mejillas cuando era atacado por un gran sentimiento de pérdida. Las risas a la hora de la comida / cena con su madre y su hermana. La vergüenza que sentía al tener a su madre como profesora. Las horas de televisión gastadas al lado de Rías. Las noches en vela que su madre usó para ayudarle con los temas que no entendía de ciertas materias.
Las enseñanzas que recibió de ella para mejorar en judo. Los días cazando venados y codornices. La conversación de temas estúpidos con su mejor amiga. Sus constantes quejas para que su madre dejara de fumar. Las constantes quejas con su hermana para que dejara de ser una molestia sobreprotectora. Las horas del almuerzo con sus amigos. Las pláticas en el tejado. Pasar tiempo con ellos en el karaoke y salas de juegos después de volarse las clases más aburridas de la escuela. Las burlas de Rías. Sus visitas a su mansión solo para terminar observando cómo se comportaba nerviosamente ante su tío y las sirvientas cuando trataba de explicar su presencia en aquel hogar. Las memorias del día a día, cada hecho cotidiano se había ido para siempre. Tras todos esos pensamientos, Anthony casi perdió la noción del tiempo, no obstante, aún así terminó por bajarse en el destino que tenía previsto, cuando el tren llegó a 5 estaciones después de haber pasado el distrito de Kioto. Ciudad Kuo. Después de limpiarse una solitaria lágrima, llegó a esta ciudad con la intención de rendir homenaje a sus difuntos seres queridos, como lo había estado haciendo cada segundo día de cada mes, como si tratara de revivir el último día que había estado junto con ellos, tratando de conservar su cordura. Él acudiría a cierto cementerio para pronunciar algunas palabras enfrente de las lápidas de las personas que tanto había querido, llevaría unas flores como en cada ocasión, y luego trataría de matar el tiempo restante del día en una sala de juegos y barra o viendo la inmensidad del océano en las playas adyacentes a la ciudad, o a veces tan solo se sentaría en una banca del parque más cercano en lo que trataba de dejar su mente en blanco. Antes de irse de la ciudad, solía visitar el hogar que había dejado, para tratar de seguir preservando los recuerdos que se habían forjado en ese departamento. Era un mecanismo de defensa que le permitía subsistir por el momento. Dieron las 7 p.m., y la cortina de la noche estaba por descender. Ya que era verano, el sol aún no terminaba por ocultarse entre las montañas luego de que el Kusanagi terminara ganando un juego de disparos al derrotar al jefe final, y otro en el cual consiguió unas cuantas monedas como premio. En lo que suspiraba con tristeza tras haber finalizado esos juegos, decidió ir a visitar el viejo departamento que perteneció a su madre. A esa hora, la calle estaba escasamente poblada de gente. Prácticamente solo trabajadores de oficina que acaban de terminar su jornada era lo que adornaban las avenidas. Caminando con los ojos vacíos de alguna emoción, fue cuando Anthony finalmente llegó al cruce de peatones. Luego de un parpadeo, de repente, mientras miraba la acera de enfrente, los ojos vacíos del pelinegro divisaron algo e instantáneamente sus ojos se abrieron tanto como pudieron. Madre. Lo que actualmente estaba viendo, era una figura que se supone ya no debería existir. Al ver aquella imagen no había manera de que pudiera estar equivocado, después de todo Saeko la había criado desde que tenía memoria. Pum 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 pum, el corazón de la joven comenzó a latir violentamente. Cuando quiso tratar de alcanzar la imagen, la señal de peatones se puso en rojo, y entonces las personas que van del trabajo hacia su casa se convirtieron en un muro por lo que no tuvo forma de pasar a la otra acera. Rápido cambia a azul. Sae está, mi madre está ahí. En lo que el Kusanagi observaba, varios hombres y mujeres se reunieron alrededor de Saeko, lo que dejó a Anthony más sorprendido de lo que ya estaba. Entre los rostros de aquellas personas, uno se trataba de un buen amigo de su clase. La figura del reconocido pervertido y enemigo de las mujeres de la secundaria Ryokuru, el estudiante Ryodou Issei, estaba hablando como si nada hubiese pasado con la madre del Kusanagi. Fue un momento después, cuando el grupo que incluía a Issei y Saeko se marchó hacia algún otro lugar. Maldita sea. Muévanse carajo. La desesperación del chico aumentó mientras la señal no cambiaba. Instantes más tarde, cuando la señal cambió, el grupo de Saeko ya se había ido, ellos habían cruzado con la señal alterna, y ahora apenas eran captables por la vista. La desesperación de Anthony continuó en lo que evadía a la multitud, y corría para tratar de alcanzarlos. Ella está viva, él aún no sabía que esa persona, era su madre. Podía haber sido una ilusión creada por sus propios deseos. Sin embargo, una pequeña llama de esperanza se encontraba en lo profundo de su ser cuando pensó en que su cadáver aún no se había recuperado del mar. De hecho, no se habían encontrado cadáveres de ninguno de los viajeros, por lo que aquel remanente de esperanza le decía que tal vez no necesariamente hayan muerto. Después de todo, no es extraño que algunas personas a la deriva terminen en alguna isla y construyan un amigo llamado Wilson con una pelota. Vi. Su falta de compostura, su desesperación, la película que vio la semana pasada, su cabeza dando vueltas debido a la ilusión le hizo pensar eso. Con locura, el pelinegro siguió persiguiendo a ese grupo, hasta que el sol se metió y la oscuridad reinó sobre las calles.
Gracias a la práctica de artes marciales y educación física más los otros deportes que solía practicar, le brindaron una resistencia y condición física más un tono muscular que parecía el de un atleta de alto rendimiento semiprofesional, por lo que Antoni no tuvo dificultades para seguirlos. No obstante, al ser atrapado por una señal nuevamente hace unos minutos, había perdido de vista dónde se habían ido ese grupo. El tiempo pasó, y poco a poco, caminó entre las calles despobladas y con poca luz sin rumbo fijo, hasta que vio una figura que entró a un área de construcción por el rabillo de su ojo, por lo que sin pensarlo se dio a la persecución nuevamente hasta que llegó a la parte frontal del edificio en construcción. Siendo específicos, el lugar era un condominio en construcción, cuya entrada estaba extrañamente abierta, por lo que para el chico fue fácil entrar cuando confirmó que nadie lo vigilaba. Iniciar. Devil May Cry 1 Soundtrack, Ancient Castle Stage. Al entrar Al entrar al sitio, se encontró con una gran cantidad de placas de acero y madera. La luz de las lámparas eléctricas de las calles no llegaban del todo aquí, por lo que con la cortina de la noche ya descendida, la visibilidad era muy pobre en el interior. Para ayudarle a su visión nocturna, Antoni activó la función de flash de la cámara de su celular, y procedió a seguir inspeccionando el lugar. Nible, nible, nible. Tras un minuto buscando en la oscuridad, el chico escuchó un sonido extraño al dar la vuelta en una esquina. Al dirigir su atención a la fuente del sonido, se dio cuenta que alguien estaba de pie allí. Familiarizada con el perfil trasero de ese alguien, aunque traía una camisa blanca en lugar del uniforme de la escuela, se encontró con la espalda del amigo con quien había asistido a la misma escuela hasta la primavera de este año, y quien le sacaba bastantes carcajadas resultado de su actitud pervertida que provocaba que recibiera constantemente palizas de las chicas a las que espiaba. Issei. Con cautela el pelinegro mencionó su nombre pero a pesar de haber sido llamado, Issei continuó caminando sin detenerse hasta entrar a una de las construcciones, justo donde aquel extraño ruido se hacía más intenso. Eso no le dio buena espina a Antoni. Se comenzó a preocupar por lo que estaba por venir, así como también se comenzó a preguntar si el individuo estaba consciente, o si incluso si era humano o un fantasma por ridículo que le pareciera. Issei, ¿qué estás haciendo? Al ser llamado por segunda vez, finalmente el chico volteó la cara hacia él, y a medida que su cuerpo se daba la vuelta, la luz de fondo que había estado brillando sobre su espalda ahora iluminó sus ojos. Nible, nible, nible. Un grito sordo escapó de la boca del pelinegro cuando se echó hacia atrás, al ver cómo Issei estaba junto con una figura grande. Los dos se encontraban masticando algo tirado en el suelo. Desde detrás de Issei, algo grande estaba masticando. La cosa notó su presencia y comenzó a venir hacia él justo cuando dejó de moverse a ras del suelo con sus cuatro extremidades, para posteriormente ponerse de pie bípedamente. Era una criatura parecida a un lagarto humanoide gigante cuya piel estaba compuesta por un patrón de escamas grises que en su lomo y cola, adquirían un color violáceo azulado. La boca de la criatura estaba pintada en sangre, y su mandíbula inferior se separó en dos por un momento antes de unirse nuevamente. Luego de aquel hocico reptiliano con dos hileras de dientes que parecían extremadamente afilados emergió una lengua larga con un sonido como si absorbiera, y se le quedó mirando con curiosidad con aquellos ojos del color de la sangre en lo que balanceaba movía tétricamente los largos dedos reptilianos de sus manos. Sin duda alguna parecía una criatura salida de algún juego tipo survival horror que había tenido esa intención. Acto seguido, Issei se levantó, y reveló que el pecho de su camisa se había teñido de rojo por algún chorro de sangre de fuente desconocida, y entonces comenzó a acercarse a Antoni, Suk, y en lo que se le acercaba, Yodou abrió su boca, y desde su interior surgió una larga lengua que emergió con un sonido repugnante mientras también se le quedaba mirando a Antoni con curiosidad. Su lengua se parecía más a un tentáculo alargado que tenía una punta afilada en su extremo, ya no daba la impresión de ser una simple lengua. Por otro lado, al mismo tiempo Lash, y el reptil humanoide extendió su larga lengua, la cual zigzagueó antes de chocar con el piso por un instante, creando el sonido de un latigazo cuando esa cosa abrió su boca completamente al enfocar nuevamente aquella figura oculta tras las sombras en el suelo para luego agacharse hacia esa figura. Nible, nible, nible. Y cuando el lagarto hizo eso, aquel extraño sonido que condujo a Antoni a este sitio, volvió a escucharse. Justo en ese momento, algo se dio la vuelta y rodó. Cuando el pelinegro iluminó con su cámara, se encontró con la cabeza amputada de un ser humano tirada allí.
Había profundas cicatrices en la cabeza cuya piel alrededor del globo ocular en un lado había sido rasgada hasta el punto de hacerla irreconocible. A su lado, pronto el joven iluminó el cuerpo sin cabeza y pseudo desmembrado de lo que alguna vez fue aparentemente una mujer, que estaba siendo comida por el enorme lagarto. ¡Ah! Casi al instante Antoni lanzó un pequeño grito e hizo una mueca llena de terror al ver tal escena mientras se tapaba la boca para sofocar su miedo. A su vez, intentó con todas sus fuerzas no vomitar. Tal vez era un muchacho audaz y valiente, pero nadie, y menos un adolescente normal que haya visto por primera vez tal escena pudo haber tenido otra reacción. En eso, Issei se agachó otra vez, y junto con el enorme reptil humanoide, comenzaron a comerse el cadáver como un equipo. El sonido de masticación que había escuchado con anterioridad, sin duda había sido, el sonido de masticar a un ser humano. El chico que estaba cerca de ese monstruo ciertamente era Issei. Antoni estaba convencido de ese hecho. Y por alguna razón, una decena de segundos después, cuando Issei dejó de masticar el cadáver, y se levantó para volver a enfocarlo, permaneció inexpresivo en lo aquel reptil gigante terminaba por consumir de forma espeluznante el resto del cadáver femenino. No se sabe si fue por curiosidad, valentía o miedo el por qué el joven no salió huyendo en ese momento. Un segundo más tarde, Issei miró a Antoni mientras inclinaba ligeramente su cuello. Su piel estaba pálida, sus ojos parecían vacíos y su camisa ya se había terminado de teñir de rojo por la sangre salida a borbotones de aquel cuerpo. Pese a que su apariencia fuera un tanto diferente, Antoni ahora estuvo completamente seguro de que se trataba de su compañero de clase, el mismo con el que iba a karaokes y salas de juego junto con Sasaki y Godou. Cuando Yodou lo invitaba a su casa para ver series de anime Eti, siempre se negó, no le interesaba pues las chicas con las que había salido le habían mostrado un mundo mejor que el de esas series pues al menos ya había llegado a segunda base con alguna de ellas. Si lo visitaba en su casa, era para acompañarlo a jugar videojuegos en aquella nueva consola que le habían comprado sus padres. Generalmente las horas gastadas en las partidas de Gears Software eran muy entretenidas. Así que consideraba ver esas series como un desperdicio, aunque siempre le daba consejos a Yodou para que dejara de ser un completo perdedor con las mujeres. Pese a ser bastante subnormal era su amigo y trataba de ayudarlo, pero su excesiva perversión jugaba en su contra. No hace falta señalar que Issei le tenía bastante envidia por la suerte que tenía con las chicas y por su estrecha relación con Rias a quien parecía gustarle, por lo que siempre estaba quejándose con Antoni debido a que era un chico guapo con demasiada suerte. No obstante, las sonrisas bromistas de Issei nunca faltaron en aquella amistad. Sin embargo, en este momento, en vez de aquella sonrisa divertida que siempre ponía, ahora lo miraba de forma inexpresiva con ojos casi desprovistos de vida. Issei. Él quiso pronunciar su nombre otra vez, pero apenas lo logró pues su cuerpo y mente estaban paralizados de horror. ¿Y tú, qué estás haciendo? No me dirás que te volviste un ZZ zombie, ¿verdad? Siempre quisiste comerte unos pechos, pero nunca pensé que lo dijeras como a algo tan literal. Al cuestionarse de si estaba atrapado en la broma de un amigo, el pelinegro finalmente logró articular unas preguntas con una voz tartamudeante y un poco oprimida, llena de un tanto de sarcasmo que utilizó como mecanismo de defensa psicológico. El joven pelicastaño dejó salir un sonido en un volumen que solo podía escucharse si le ponías atención. Un instante después, Yodou puso una sonrisa que parecía provenir de otro mundo. Las esquinas de la comisura de su boca se elevaron en una sonrisa misteriosa mientras miraba a Antoni con ojos entrecerrados. Al mismo tiempo, la criatura que se había terminado de comer el cuerpo de la mujer desconocida con tan solo unos cuantos bocados, cesó su alimentación y se le acercó a Antoni. Cuando aquel compañero puso unos ojos que se parecían al de un animal que ha acorralado a su presa, y mientras el cuerpo del Kusanagi se sentía frío y entumecido por el miedo, aquel que se parecía a Issei abrió lentamente su boca. Comer. Chasquido, luego de escuchar aquella palabra que parecía provenir de alguien desprovisto de vida, lo siguiente que escuchó el Kusanagi fue algo así como un zumbido que rasgaba el aire, seguido de un chasquido sordo detrás de él. Cuando dirigió su rostro hacia atrás, encontró que una tabla de madera a sus espaldas que habían colocado contra la pared había sido cortada a la mitad. Acto seguido, miró de nuevo al frente y se encontró la lengua larga y estropajosa del reptil humanoide retorciéndose sinuosamente como un tentáculo, en lo que la saliva goteaba a lo largo de la lengua hasta el piso. ¿Monstruo? ¿Lagarto? ¿Alienígenas reptilianos?
La criatura, que tenía aproximadamente 2-3 metros de envergadura, parecía salida de la peor pesadilla de un escritor alcohólico y con problemas mentales. Era una criatura que excedía el sentido común, al menos el de Anthony. Con una altura y anchura como esa, un dragón de Komodo se quedaba corto, claro, si los dragones de Komodo tuvieran la capacidad para pararse en dos patas. Te encontré, mientras decía eso, sonriendo misteriosamente, el tipo con la apariencia de irse y se acercó, y entonces el lagarto monstruo enfrente del pelicastaño hizo lo mismo. Mientras tanto, los pensamientos de Anthony intentaron hallar alguna explicación lógica para toda esta situación, sin embargo sus ideas no lograron concebir algo que se ajustara a la realidad al tener enfrente a aquella criatura que excedió su sentido común, por lo que Anthony agarró instintivamente una varilla de acero que estaba a sus pies, y mientras sostenía el acero en sus temblorosas manos, encaró al monstruo y a lo que parecía ser Issei, y... Si esto es una broma, deténla Issei, o no me culpes por romper la promesa que hicimos de no matarnos si uno de nosotros se convertía en un ZZZ zombie. Se supone que deberíamos esperar a que se halle la cura. Él sonrió forzadamente con sus músculos faciales tensos por el miedo al exclamar lo anterior en un tono de voz lleno de terror y sarcasmo defensivo al mismo tiempo. Aunque en realidad él no pensaba que fuera parte de una especie de broma, sino más bien pensaba que estaba en una pesadilla, sin embargo, aún así no pudo evitar expresar algo tan evidente. Hazlo, sin haberle prestado atención a Anthony, aquel con la apariencia de irse y le dio una orden al lagarto bípedo con un tono neutro mientras le sonreía misteriosamente. Y tras haberlo escuchado, mientras el Kusanagi sostenía la varilla de metal, el monstruo lagarto se acercó sin ninguna intervención. Anthony respondió retrocediendo poco a poco. No podía apartar la mirada de las inquietantes fauces y lengua que se retorcía de ese monstruo. Instintivamente, sabía que estaría muerto si apartaba la mirada de esas cosas. No sabía hasta qué punto la lengua se podía estirar, pero pensó que sería prudente tomar esta oportunidad para correr y ganar algo de distancia. Ese fue el veredicto que alcanzó. Se alejó poco a poco para ganar distancia. Crack. Así que en cierto momento mientras Anthony retrocedía, el reptil humanoide cargó hacia el frente dando un gran salto parecido al de un velociraptor con esteroides hasta que terminó por estrellar sus mandíbulas y hocico sobre unos pilares de metal cuando el Kusanagi saltó a un lado rápidamente para evitarlo. Sus reflejos aumentados por ser una persona atlética al menos habían servido en este momento. Anthony se reincorporó lo más rápido que pudo y retrocedió hacia atrás ágilmente después de que el monstruo despedazara los pilares de metal que acababan de colapsar sobre él con unas garras enormes nacidas de un momento a otro de sus larguiruchos dedos, las cuales se escondieron entre sus manos al siguiente instante. Tiene garras retráctiles. No jodas. Corto como mantequilla el acero. Absolutamente no es una buena idea dejarlo que se me acerque. Los pensamientos de Tony fueron cortados, cuando luego de que el reptil se pusiera de pie nuevamente tras haber dado otro gran salto, luego de cortar aquellos pilares de acero, atacó al extender su lengua larga al muchacho, pero él evitó el contacto, por lo que la lengua terminó por golpear el suelo a la par que provocaba el sonido de un fuerte latigazo que dejó una marca en el concreto. Él instintivamente sabía que estaría muerto si apartaba la mirada de esta criatura por un solo segundo. Podía matarlo no solo con su lengua, sino también con sus enormes colmillos y garras. No sabía qué tan veloz era, pero por los grandes saltos que ya había dado, parecía poder desplazarse varios metros hacia adelante en tan solo un instante. Retrocediendo hacia atrás sin apartar su vista del frente, poco a poco ganó un poco de distancia ganada muy probablemente por la confianza de la criatura en obtener la victoria, o tal vez el reptil solo estaba jugando con su presa. Cualquiera que haya sido el caso, en lo que retrocedía, Anthony pensó lo siguiente en lo que metía una mano al bolsillo de su pantalón. Carajo. De haber sabido que hoy me iba a encontrar con un lagarto mutante, hubiese abierto el casillero de mama. Ese arco, la escopeta, o el revólver Colt Python serían algo mucho mejor que este pinche palo. Por instinto, había metido su mano al bolsillo al haber pensado en las armas que poseía su madre. Sabía que no podría hacerles prácticamente ningún daño con un simple tubo, no obstante de su bolsillo sintió algo duro en sus manos. Eran las monedas extra que había intercambiado en la sala de juegos. Acto seguido, él tomó las monedas de su bolsillo y las arrojó al reptil humanoide. El choque de los centavos causó que la lengua del reptil se cayera por un instante a la par que otro tanto golpearon sus ojos, dando como resultado una brecha por la cual parecía dar la sensación de que podía escapar.
sin dudarlo un momento, de inmediato comenzó a correr en la dirección contraria, pero, aplastar. Cayendo desde lo alto, el reptil dio otro enorme salto y casi aplasta con su cuerpo al pelinegro, quien rodó sobre el suelo hacia un lado cuando por un pelo logró escapar. Acto seguido, se levantó lo más rápido que pudo y dio un salto hacia atrás mientras la larga cola del reptil intentaba atraparlo al tratar de enroscarlo, pero por instinto, el cuerpo del Kusanagi reaccionó de inmediato y se defendió con la varilla de acero, no obstante, la cola se enredó alrededor de la varilla de metal. Él trató de zafarse de la larga cola envuelta alrededor de la barra, pero la fuerza de la criatura lo superó ampliamente por lo que un parpadeo más tarde, el acero en sus manos fue retirado por la cola cuando a la señal de Issei, el monstruo reptiliano lanzó el metal a lo lejos. Inundado de terror, Anthony volvió a retroceder. Intentó escapar de nuevo, pero la lengua del reptil humanoide se envolvió alrededor de su pierna, lo que lo hizo tropezar y caer. Poco a poco, mientras trataba de ponerse de pie, vio como el enorme reptil se acercaba. ¡Ey! Al ver su estado actual, la persona con la apariencia de Issei se burló. Posteriormente, el hocico del enorme lagarto se abrió y se partió a la mitad, revelando nuevamente aquellos enormes colmillos. A tan solo 1 metro del Kusanagi, parecía que su futuro era terminar dentro del estómago de una enorme bestia. Estoy verdaderamente jodido. Justo cuando la conclusión del pelinegro llegó cuando cerró sus ojos al esperar su inevitable final lleno de una amarga ironía, algo entre él y aquel monstruo pasó a una velocidad vertiginosa a la par que el sonido del viento y carne siendo cortadas hizo eco por todo el lugar, roar. Lo siguiente que pudo escucharse, fueron chillidos distorsionados y llenos de dolor de aquella criatura finalizar. Devil May Cry 1 Soundtrack, Ancient Castle Stage. Al haber oído eso y luego de que nada pasara tras transcurrir unos segundos, el chico abrió los ojos con curiosidad y miró hacia el monstruo, quien tenía la punta de su lengua cortada. No solo eso, también uno de los brazos del reptil humanoide yacía sobre el suelo, finamente cortado desde su parte superior. No te dejaré hacerlo tan fácilmente. Acto seguido, de repente, Anthony oyó la voz de una joven mujer a su espalda. La dueña de la voz, junto con el sonido de los pasos, apareció junto al Kusanagi. La chica estaba vestida con el uniforme de la escuela a la cual asistía en Kioto, aunque su uniforme pertenecía al área de preparatoria. Era aproximadamente un año mayor que Anthony, su cabello era castaño y liso. A Tony le parecía haber visto a esa chica en alguna parte antes, pero, probablemente debido a la confusa situación, no podía recordar apropiadamente. Mientras el Kusanagi miraba a la chica, ella dio un paso hacia adelante, y le dijo al tipo que tenía la apariencia de irse y al lagarto lo siguiente en lo que sostenía su mano al frente. Seré su oponente. Respondiendo a la provocación de la chica, Issei le dio instrucciones al monstruo lagarto con su mano. Entonces el reptil cargó hacia ella a una velocidad vertiginosa, que superó con creces la velocidad mostrada cuando atacó al Kusanagi. Sin duda, solo habían estado jugando con él. El lagarto saltó hacia adelante a una velocidad trepidante con sus fauces abiertas de par en par, pero en un instante, hubo algo que pasó entre el Kusanagi y la chica a una tremenda velocidad y que desapareció en la oscuridad tras volar junto al monstruo a altas velocidades. Un instante después, la lengua, la cola y otro de los brazos del monstruo cayeron en silencio. También había cortes en su cuello, y cortes que iban desde la cabeza hasta el suelo. Zigagagagagaga. Al siguiente momento, un relámpago de color purpúrico azulado cayó sobre la bestia reptiliana, el cual lo achicharró mientras gritaba horriblemente hasta que su cuerpo perdió fuerza y cayó al suelo cuando la mayoría de su piel y carne se volvió de un color negro al encontrarse carbonizado. Oh. Por enésima vez en el día, Anthony quedó estupefacto ante los sucesos sobrenaturales que presenció. En esta ocasión, sus ojos casi salieron de sus órbitas cuando vio que aquel relámpago estaba siendo lanzado desde el pico abierto de una extraña águila azulada, con más de un ojo en sus cuencas orbitarias, que estaba volando por encima del lagarto humanoide. Su cerebro casi queda frito al intentar hallar una explicación de este suceso. Comparado con aquellas criaturas anormales, el hecho de ver a un águila produciendo relámpagos, superaba cualquier explicación posible que tuviera en la cabeza. Continúa la siguiente semana, con suerte, o en 2 semanas, lo más probable. Mensajes de autor. Para aquellos que lograron leer el spin-off, ahora eliminado, que tenía planeado para como verán, he reciclado los sucesos, pero le he colocado los cambios clave que tenía en mente para Dante y su familia, y su nuevo trasfondo con Rías.
Ya les había comentado que este spin-off se basa en la novela precuela de DXD llamada Slash Dog, por lo que los sucesos de esa novela ocurrirán de forma muy parecida en este fic hasta cierto punto. Para los que no me entendieron con respecto a los cambios que haré en mi historia en reestructuración, chicos, en resumen, básicamente solo mejoraré la historia del trasfondo que tiene Dante con Rias, y la familia de Dante, más la adición de un nuevo lore, que ya leyeron en el primer cap de este spin-off, y que después se irá describiendo de mejor manera, en donde matar dioses, le otorga de Dante los poderes que perdió más otros nuevos. Ya les había dicho que lo que ya leyeron no cambiará mucho. Ahora deben estarse preguntando, ¿cómo es que no cambia mucho, si aquí a Rias le pasó algo horrible y fue amiga y crush de Dante desde la secundaria? Y aparte, ¿cómo es que esto pasa 5, 6 años antes, pero en el otro fic Dante está en segundo grado de prepa y Rias en tercero? Bueno, sigan leyendo y verán cómo arreglo estas cosas sin que parezca ilógico. Sé que dejaré un largo hiatus en aquella historia principal con esto, y por ello, lo siento muchísimo de nuevo, pero si no lo arreglaba, ya no iba a encontrar inspiración para continuarla. En todo caso, en este spin-off también tendrán a Dante realizando aventuras, venciendo criaturas místicas, matando demonios, y conquistando chicas en una historia más original de lo que ya habían visto. Dicho eso, me despido hasta el próximo capítulo, deseándoles la mejor salud posible, y fuerza ante esta pandemia. Saludos. Aclaraciones. 1. La Semana de Oro es un término japonés para referirse a unas fechas que comprenden varios días festivos. 2. Una bebida alcohólica hawaiana. 3. Referencia a aquella películas de los 80s, 90s llamada Gremlins 4 para los que conocen la historia original de Slash Dog. Estos personajes, el padrastro fallecido y la madrastra de Anthony, son solo una referencia a los personajes Sae y Tobio de la novela original de Slash Dog. En esta historia estoy usando principalmente a la familia Kusanagi de Campione, pero con algunos cambios que ya vieron verán más adelante. Aclaro esto para lo que ya leyeron o vieron la serie de Slash Dog y o Campione. 5. Ya basta freezer. 6. Por si no adivinaron cuál es el demonio. Es un Riot, pueden encontrar su imagen en la wiki de DMCV o en Google. Reviews. Max Aventure. Gracias por haber dejado tu mensaje, Max. Te equivocaste en tu segundo mensaje con respecto a la cantidad de dioses que morirán, estabas más acertado en el primer comentario que dejaste. Una de la nueva temática para Dante en esta historia spin-off, y del remake, es matar a los dioses que representen una amenaza para recuperar lo que perdió, por lo que la sangre de Esparda en su cuerpo no será más que una pequeña ayuda en el inicio de esta historia. También quiero plasmar un mensaje. No todo es a causa y efecto de Esparda, no te equivocaste mucho en lo de la capacidad de regeneración jeje, recordemos que Nero con el 25%, no pudo sanar la herida de su brazo perdido, y cayó en coma por un mes. Cuando se recuperó de los empalamientos de Agnus, supongo fue Yamato quien le dio el plus para sanarse más rápidamente. No se debió a las autoridades el hecho de que pudiera cargar a Rebelión, se debió a que de niño, de por sí ya era fuerte, él mismo lo dice en DMC1. Incluso desde niño, ya tenía poderes. Sí, soy Dantex Lucia, es mi favorita, pues es la única que ha tenido un interés amoroso en él, revelado en la reciente novela. Oh, y que incluso se quedó en su negocio para esperarlo, pareciendo muy preocupada. Trish y Lady, como que les vale lo que le pase, o simplemente como es muy fuerte, no le toman importancia a los peligros a los que se enfrenta XD, tan solo con ver el final de DMCV nos damos cuenta. Antes también era Dantex Lady, pero luego la volvieron muy fanservice, y ya no me agradó como una potencial pareja para él. Respondiendo a tu segundo review. No, esas habilidades no se las dará la sangre de Esparda, sino las autoridades que le brinde Pandora de los dioses que mate, en Campione. Se nombran a los poderes brindados con Pandora con un tema, porque a veces, una autoridad brindada por Pandora, puede tener más de una habilidad. Por ejemplo, hay un campeón Nefalem que controla una autoridad llamada Vive o Muere, obtenida de la diosa Perséfone que le permite a su usuario, curar heridas y enfermedades de sus aliados o enemigos aún mejor que Asia Argento. Debido a que Perséfone también se le considera una diosa de la naturaleza, tenía una autoridad para curar y traer a la vida a las plantas y los seres vivos, por lo que en ese campeón la autoridad mutó para curar a los seres vivos, pero como Perséfone también es una diosa de la muerte y el inframundo, cuando llega el invierno, según su mito, ella descendía al inframundo en el invierno,
Y entonces las plantas y los seres vivos morían durante el invierno, hasta que saliera del inframundo en la primavera, por lo que si ese campeón decide no utilizar durante 24 horas las capacidades curativas de este poder, puede manipular el hielo, y atraer un invierno asolador sobre la Tierra y sobre sus enemigos, entre otras cosas. Por eso, se nombró a la autoridad vive o muere, porque conlleva más de una habilidad en una. Si dije que Argosax le dará una autoridad que será nombrada Trickster / Embaucadora Dante, es por dos cosas, una porque es una referencia al juego que tendrá las capacidades vistas en el juego, teletransportación, velocidad, pero, ya que Argosax tiene su propia historia mitológica, ficticia, que luego revelaré, Trickster no solo tendrá los poderes vistos en el juego, sino también otros relacionados con Argosax, cuyo mito se deriva de un dios embaucador en esta historia. Ocea, Pandora le otorgará varias autoridades de Argosax, en una autoridad combinada llamada Trickster, cosa que suele pasar en la historia original de Campione. Si aún no lo comprendes del todo, luego lo entenderás de mejor manera cuando Azazel lo explique.